Entre 1941 y 1945, el régimen nazi asesinó aproximadamente a 6 millones de judíos, junto con otros 5 millones o más de víctimas no judías. Pero esa cifra, por abrumadora que sea, puede ocultar algo importante. Estas muertes no ocurrieron en medio del caos. Ocurrieron con orden. Había horarios. Había presupuestos. Había ingenieros que dibujaban planos, funcionarios que firmaban requisiciones y administradores ferroviarios que coordinaban los horarios de los trenes. Había hombres que fichaban al entrar, hacían su trabajo y regresaban a casa para cenar. Esta es la parte que a la historia le cuesta asimilar. No que existieran monstruos, sino que la maquinaria del asesinato en masa fue construida, mantenida y ampliada mediante procesos institucionales ordinarios, con memorandos, con ascensos, con informes trimestrales, el programa de exterminio nazi, lo que el propio régimen llamó la solución final a la cuestión judía. Fue un proyecto burocrático de una magnitud sin precedentes. Requirió la coordinación de las SS, los ferrocarriles del Reich, la administración civil alemana y el complejo militar industrial. Requirió la complicidad en decenas de países ocupados. Y requirió infraestructura física. 6 instalaciones, construidas en la Polonia ocupada entre 1941 y 1942, fueron designadas como centros de exterminio puros. No eran campos de trabajo, no eran campos de tránsito, eran campos de exterminio. Su único propósito operativo era la muerte. Esta noche analizamos los 5 más letales. Iremos del más pequeño al más grande, de Sobibor a Auschwitz-Birkenau, porque la escala también forma parte de la historia. Porque entender cómo el sistema creció, cómo perfeccionó sus métodos, cómo aumentó su capacidad trimestre tras trimestre, es la única manera de comprender cómo algo de esta magnitud llegó a ser posible. ¿Quién diseñó estos lugares? ¿Cómo funcionaban? ¿Cómo entendían su labor quienes los dirigían? ¿Y qué significa que esta maquinaria operara en gran medida sin interrupciones durante años? No son preguntas cómodas, pero son necesarias, porque la lección de estos 5 campos no es simplemente que el mal exista. La lección es que el mal puede organizarse, que puede tener personal, financiación y expansión, que puede convertirse en la mente de quienes lo ejecutan en algo rutinario. Esta es la historia de 5 lugares construidos con un único propósito, y de millones de vidas humanas reducidas, en el lenguaje de sus asesinos, a un problema logístico que debía resolverse. La solución fue el asesinato, y fue planificado. Marzo de 1942. En un bosque denso del este de Polonia, cerca del pueblo de Sobibor, los trabajadores de la construcción terminaron una instalación que las SS habían encargado discretamente 2 meses antes. Era modesta en tamaño, aproximadamente 600 por 400 metros. Contaba con una zona de recepción, un patio de procesamiento y al final de un sendero camuflado, 3 cámaras de gas. Tenía una plantilla de menos de 30 hombres de las SS y varios cientos de auxiliares ucranianos. Y a las pocas semanas de su apertura, ya estaba matando a miles de personas al día. Sobibor fue uno de los 3 campos establecidos en el marco de la Operación Reinhard, el programa de las SS diseñado específicamente para asesinar a los judíos de la Polonia ocupada. Los otros 2 fueron Belzec y Treblinka. Los 3 se construyeron en lugares remotos, cerca de líneas ferroviarias, ocultos entre árboles. Los 3 fueron diseñados para recibir, procesar y matar a un gran número de personas con la mayor rapidez y discreción posibles. Lo que distinguía a Sobibor de los otros campos de la Operación Reinhard
era su relativa oscuridad. Entonces y ahora. No tenía la infame reputación de Treblinka ni la escala industrial de Auschwitz. Era, en el lenguaje de sus constructores, una instalación funcional. Funcionaba, se mantenía, y durante la mayor parte de su existencia operativa, fue casi totalmente desconocida para el mundo exterior. El campo fue comandado inicialmente por el SS Obersturmführer Franz Stangl, que más tarde sería trasladado a Treblinka. Stangl no era un fanático ni un ideólogo en el sentido más evidente. Era un administrador policial de carrera, procedente de Austria. Organizado, eficiente, centrado en el rendimiento operativo. Décadas después, en una entrevista con la periodista Gita Sereni, describió su destino inicial en Sobibor con desapego burocrático. Su preocupación, dijo, era si las instalaciones funcionaban correctamente. Funcionaban. La estructura operativa de Sobibor era directa y deliberada. Los deportados llegaban en tren, principalmente desde el distrito de Lublin, desde los Países Bajos, desde Francia y desde Eslovaquia. Se les decía que habían llegado a un campo de tránsito y que recibirían comida, duchas y procesamiento antes de su reasentamiento más al este. Esta narrativa se mantenía con cuidado. Se instruía al personal del campo para conservar el orden, evitar el pánico y mover a las personas con eficiencia. El camino desde el andén hasta las cámaras de gas tenía aproximadamente 150 metros de longitud. Lo llamaban, con el característico humor negro de las SS, el tubo. Un pasillo estrecho y vallado, oculto a ambos lados, para que quienes lo recorrían no pudieran ver lo que les esperaba. Al final estaban las cámaras, disfrazadas de instalaciones de ducha. El gas utilizado era monóxido de carbono, introducido desde un motor diésel. La muerte solía producirse en un plazo de 20 a 30 minutos. Los cuerpos se enterraron inicialmente en fosas comunes dentro del recinto del campo. Más tarde, tras una orden del SS Obergruppenführer Odilo Globoknik, fueron exhumados y quemados como parte de un esfuerzo más amplio, con el nombre en clave Action 1005, destinado a destruir las pruebas de lo que se había hecho. Entre abril de 1942 y octubre de 1943, se estima que entre 170.000 y 250.000 personas fueron asesinadas en Sobibor. La cifra exacta sigue siendo incierta porque los nazis destruyeron la mayoría de los registros antes de desmantelar el campo. Un hecho que revela hasta qué punto los perpetradores comprendían lo que habían construido. El 14 de octubre de 1943, los prisioneros de Sobibor protagonizaron la fuga masiva más exitosa de cualquier campo de exterminio nazi. Liderados por el prisionero de guerra soviético judío Alexander Pechersky y por el prisionero judío neerlandés Leon Feldhendler, aproximadamente 300 reclusos lograron escapar tras la ejecución coordinada de 11 oficiales de las SS. Alrededor de 50 sobrevivieron finalmente a la guerra. La respuesta de las SS fue inmediata. En cuestión de semanas, Sobibor fue demolido. Los edificios fueron derribados, el terreno arado y se plantaron árboles sobre el lugar. Se estableció una granja en esos terrenos. La intención era borrar el rastro, hacer que el lugar desapareciera del registro físico e histórico con la mayor eficacia posible. Durante décadas casi lo consiguieron. Sobibor fue el campo menos excavado y menos documentado de la Operación Reinhard. Las investigaciones arqueológicas que comenzaron en la década de 2000 y se intensificaron en la de 2010 empezaron a recuperar lo que la demolición no había logrado destruir. Los cimientos de las cámaras de gas, miles de objetos personales, fragmentos de las vidas de quienes llegaron y nunca salieron. Lo que representa Sobibor, dentro de la arquitectura general de la solución final, es el modelo prototipo. Demostró que el sistema funcionaba, que se podía transportar, procesar y matar a gran escala sin interrupciones significativas,
y que la operación podía mantenerse en un secretismo casi absoluto. Las lecciones aprendidas en Sobibor se aplicarían en otros lugares, en instalaciones más grandes, más rápidas y más letales. La siguiente ya se estaba construyendo. Hay una cifra sobre Belzec que merece un momento de silencio antes de comenzar el análisis. De las aproximadamente 430.000 a 500.000 personas asesinadas en Belzec entre marzo y diciembre de 1942, un periodo de menos de 10 meses, solo se sabe que 2 judíos sobrevivieron a la guerra. 2 de 500.000. Ninguna instalación de exterminio en la historia alcanzó una proporción de muertes tan alta en relación con el número de supervivientes. Belzec fue el primero de los 3 campos de la Operación Reinhard en entrar en funcionamiento. Abrió en marzo de 1942 bajo el mando del SS Hauptsturmführer Christian Wirth, un hombre que sus propios colegas describían como brutal, incluso según los estándares de las SS. Wirth había dirigido anteriormente el programa de eutanasia T4, en el que el régimen nazi asesinó a unas 70.000 personas alemanas con discapacidades físicas y mentales. Ese programa le dio experiencia directa en la logística del gaseamiento masivo y la eliminación de cuerpos. Esa experiencia la llevó a Belzec y más tarde a los otros campos Reinhard como inspector general. Belzec era de tamaño modesto, pero implacable en su ritmo operativo. La instalación inicial de cámaras de gas, 3 cámaras, se amplió en junio de 1942 a 6 cámaras más grandes, capaces de procesar a varios miles de personas simultáneamente. La instalación funcionaba, como Sobibor, con un motor diésel que producía monóxido de carbono. La conexión ferroviaria era directa. Los deportados llegaban desde el distrito de Galitzia, en la Polonia ocupada, desde Leópolis, Cracovia y las zonas circundantes, así como desde otras partes del gobierno general. Los trenes solían transportar entre 40 y 60 vagones de mercancías, cada uno abarrotado muy por encima de su capacidad. Los testigos que trabajaron en las zonas de descarga describieron escenas de deshidratación, asfixia y muerte, incluso antes de que los trenes se detuvieran. Rudolf Rieder, uno de los 2 supervivientes judíos conocidos de Belzec, ofreció tras la guerra un testimonio que proporciona un relato preciso y estremecedor del funcionamiento del campo. Describió el proceso de llegada, las órdenes que se daban, la confusión mantenida deliberadamente, la velocidad con la que las personas eran trasladadas del andén a las cámaras de gas. Describió el trabajo del Sonderkommando, el grupo de prisioneros judíos, obligados a retirar los cuerpos de las cámaras y transportarlos a las fosas comunes. Describió a Wirth recorriendo el campo, realizando inspecciones. Lo que el testimonio de Rieder revela, por encima de todo, es el ritmo implacable. Belzec estaba diseñado para el flujo constante. No había aquí ninguna selección para trabajos forzados, ninguna división entre quienes trabajarían y quienes morirían inmediatamente. Todo el que llegaba a Belzec estaba destinado a morir. Niños, ancianos, enfermos, personas que habían subido a los vagones con la esperanza de ser reasentadas. Todos pasaban por el mismo sistema. La velocidad era en sí misma una forma de control del terror. Cuanto más rápido se movía la operación, menos tiempo tenían las personas para comprender lo que estaba ocurriendo. A finales de 1942, las fosas comunes de Belzec empezaron a generar problemas prácticos. La descomposición de cientos de miles de cuerpos hacía que el terreno se desplazara visiblemente y liberara gases que los habitantes de las zonas cercanas podían percibir a distancia. Para la administración de las SS, aquello no era una crisis moral, era un problema logístico. Se tomó la decisión de exhumar e incinerar los restos. Belzec fue cerrado en diciembre de 1942.
no porque hubiera fracasado, sino porque había cumplido en gran medida la tarea asignada. La población judía del distrito de Galitzia había sido, en el lenguaje de los perpetradores, procesada. El campo fue demolido en la primavera de 1943 y el terreno cubierto con vegetación. Los dos supervivientes, Reder y Chaim Hirschman, asesinado por antisemitas polacos en 1946 antes de poder completar su testimonio, son los únicos testigos judíos directos del interior de las operaciones de Belzec. Sus relatos, junto con los testimonios posteriores a la guerra de un pequeño número de personal alemán y ucraniano, constituyen prácticamente la totalidad del registro documental directo. Esta ausencia casi total de testimonios de supervivientes es, en sí misma, un hecho histórico de enorme relevancia. En Belzec, los nazis estuvieron muy cerca de lograr el objetivo secundario que acompañaba a cada operación de exterminio: borrar las pruebas y con ellas la posibilidad del testimonio. Belzec demostró que el asesinato masivo industrializado, ejecutado con rapidez y en secreto casi absoluto, era operativamente viable. Lo que aún no había alcanzado era una escala permanente. La instalación que abordaría esa limitación ya estaba en funcionamiento a unos 50 kilómetros al noreste. Y había aprendido de todo lo anterior. Antes de Belzec, antes de Sobibor, antes de que se construyeran, dotaran de personal y pusieran en marcha las cámaras de gas de los campos de la Operación Reinhard, existió Chelmno. Chelmno fue la primera instalación en la que el régimen nazi asesinó sistemáticamente a seres humanos con gas venenoso. Abrió el 8 de diciembre de 1941, 14 días antes de la conferencia de Wannsee, en la que altos funcionarios nazis coordinaron el marco administrativo de la solución final, WAN. Chelmno no esperó a la conferencia. Ya estaba en funcionamiento. El método utilizado en Chelmno era particular. A diferencia de los campos Reinhard, que empleaban cámaras de gas fijas, Chelmno utilizaba camiones de gas móviles. Vehículos cerrados en cuyo interior se introducían los gases de escape mientras el camión estaba en marcha. Este sistema se había desarrollado y probado anteriormente durante el programa T4 en territorio soviético. Sus diseñadores lo consideraban una mejora frente a los fusilamientos, que se estimaban psicológicamente perjudiciales para los propios ejecutores. La instalación se estableció en torno a una casa señorial en el pueblo de Chelmno nad Nerem, en la región de Warthegau, en la Polonia ocupada, un territorio que había sido incorporado directamente al Reich alemán. Los judíos de esta región, incluidos los aproximadamente 200.000 habitantes del gueto de Łódź, fueron las principales víctimas de Chelmno. La estructura de mando era sencilla. Una unidad de las SS, el Sonderkommando Kulmhof, que llegó a contar con unos 150 miembros en su punto máximo, operaba la instalación bajo una serie de comandantes, entre ellos el SS Hauptsturmführer Herbert Lang y más tarde Hans Bothmann. No se trataba de fanáticos ideológicos procedentes de unidades de élite de las SS. Muchos eran reservistas de la policía, hombres de mediana edad y personal auxiliar trasladado desde otros destinos. El proceso operativo en Chelmno seguía un guión cuidadosamente diseñado. Los deportados llegaban en tren o en camión, eran llevados a los terrenos de la mansión y se les decía que recibirían duchas y desinfección antes de ser trasladados a trabajos más al este. Se les ordenaba desnudarse y entregar sus objetos de valor. Después, se les conducía por un pasillo, que algunos relatos describen como una rampa, hasta la parte trasera de uno de los 3 camiones de gas. El camión partía entonces. Cuando llegaba al bosque de Rzuchov, a varios kilómetros de distancia, los pasajeros ya estaban muertos. Prisioneros judíos obligados a realizar trabajos forzados, ellos mismos condenados a muerte, descargaban los cuerpos y los enterraban en fosas comunes.
Estos trabajadores eran asesinados periódicamente y sustituidos por otros. Entre diciembre de 1941 y marzo de 1943, y de nuevo durante un breve segundo periodo operativo en 1944, se estima que entre 150.000 y 180.000 personas fueron asesinadas en Chelmno. La amplitud de la horquilla refleja la destrucción casi total de los registros. Los nazis incendiaron la mansión, dispersaron las pruebas y mataron a casi todos los prisioneros trabajadores antes de que las fuerzas soviéticas se aproximaran. Solo un pequeño número de prisioneros judíos logró escapar y sobrevivir. Lo que hace históricamente significativo a Chelmno, más allá de su número de víctimas, es su posición en la secuencia. Fue la prueba de concepto. Demostró que una pequeña unidad administrativa podía asesinar a decenas de miles de personas en un entorno rural, con una infraestructura mínima, durante un periodo prolongado, sin grandes interrupciones operativas ni exposición pública. Las lecciones aplicadas en los campos Reinhard, el engaño a los recién llegados, la gestión del trabajo forzado de los prisioneros, la destrucción progresiva de pruebas, fueron versiones perfeccionadas de lo que ya se había establecido en Chelmno. También hay algo en la fecha de su apertura que merece una pausa. 8 de diciembre de 1941, un día después del ataque japonés a Pearl Harbor que llevó a Estados Unidos a entrar en la guerra. Mientras la atención mundial giraba hacia el Pacífico y el conflicto global se expandía en múltiples frentes al mismo tiempo, el programa nazi de exterminio se aceleraba. La correlación no fue casual. La cúpula nazi entendía que una guerra cada vez más amplia proporcionaba cobertura. Chelmno continuó funcionando en su segunda fase hasta enero de 1945, cuando el avance del Ejército Rojo hizo imposible mantener las operaciones. El último grupo de prisioneros trabajadores, mantenidos con vida para gestionar las etapas finales de destrucción de pruebas, fue fusilado. Casi nadie salió vivo de Chelmno. Para una instalación que precedió a todas las demás, que estableció el método y la lógica de la operación, Chelmno sigue siendo uno de los lugares menos examinados en el registro histórico público. Su relativa oscuridad, incluso dentro de la enseñanza del Holocausto, es en sí misma una silenciosa prolongación del borrado que sus operadores pretendían. Pero lo que se construyó en Chelmno, y en Belzec, y en Sobibor, fue solo el prólogo. El sistema todavía estaba siendo optimizado. En el verano de 1942, una instalación de exterminio como no se había visto antes en la historia de la humanidad operaba al borde de un bosque en el noreste de Polonia, cerca del río Bug. No era el campo más grande, no era el que contaba con más personal. Pero durante aproximadamente 14 meses, Treblinka fue la instalación de exterminio más eficiente de todo el programa nazi. Treblinka II. El campo de exterminio, para distinguirlo del cercano campo de trabajo Treblinka I, abrió el 23 de julio de 1942. Ese mismo día comenzaron las deportaciones masivas de judíos desde el gueto de Varsovia. La sincronización fue deliberada. Los trenes desde Varsovia, que transportaban a miles de personas al día desde la mayor comunidad judía de la Europa ocupada, iban directamente a Treblinka. A finales de 1942, se estima que unas 700.000 personas habían sido asesinadas allí. Cuando el campo cesó sus operaciones en octubre de 1943, la cifra de muertos se situaba entre aproximadamente 700.000 y 900.000, lo que convierte a Treblinka, según las estimaciones históricas más aceptadas, en el segundo lugar más letal del Holocausto, después de Auschwitz-Birkenau. Boom. El comandante durante la mayor parte de la existencia operativa de Treblinka fue el SS Obersturmführer Franz Stangl, el mismo hombre que había dirigido anteriormente Sobibor.
Para entonces, Stangl era un gestor experimentado del asesinato en masa. Aplicó esa experiencia de forma sistemática. Bajo su mando, la velocidad de procesamiento en Treblinka aumentó, su estructura física se amplió y la capacidad de sus cámaras de gas se multiplicó. Las 3 cámaras de gas originales de Treblinka fueron sustituidas en el otoño de 1942 por un nuevo edificio con 10 cámaras, cada una capaz de albergar entre 200 y 300 personas al mismo tiempo. El edificio fue diseñado para parecer una casa de baños, con una estrella de David sobre la entrada y un cartel que decía «Baños y baños de vapor». La ingeniería era deliberada. El engaño formaba parte funcional del sistema de exterminio. La secuencia de procesamiento en Treblinka se perfeccionó para trasladar a las personas desde el andén hasta las cámaras de gas en el menor tiempo posible. Los recién llegados eran divididos por sexo. Los hombres iban primero, las mujeres y los niños después. A todos se les decía que se desnudaran, entregaran sus objetos de valor y se dirigieran hacia la casa de baños. Un camino, de nuevo llamado el tubo, conectaba la zona de desvestirse con el edificio de las cámaras de gas. Estaba flanqueado por vallas altas entrelazadas con ramas de pino para impedir la visibilidad. Toda la secuencia, desde la llegada hasta la muerte, estaba diseñada para no superar las 2 horas. Richard Glasar, superviviente judío checo de Treblinka, describió en sus memorias de posguerra lo que significaba comprender, con el paso del tiempo, la magnitud real de lo que estaba ocurriendo. Llegó al campo como prisionero trabajador, uno de los pocos mantenidos con vida para clasificar la ropa, mantener las instalaciones y, finalmente, ayudar en la exhumación y quema de cuerpos. Escribió sobre la desorientación de realizar un trabajo físico aparentemente normal en las inmediaciones de un asesinato industrializado. Sobre cómo la rutina podía coexistir, codo, con la atrocidad. La revuelta de los prisioneros de Treblinka, el 2 de agosto de 1943, uno de los mayores actos de resistencia armada dentro de una instalación de exterminio nazi, fue organizada por una red clandestina que llevaba meses reuniendo armas, queroseno y una llave del arsenal del campo. El levantamiento involucró a varios cientos de prisioneros. Se incendiaron edificios. Aproximadamente 200 lograron cruzar el perímetro y escapar. Menos de 70 sobrevivieron a la guerra. Las fuerzas de las SS sofocaron la revuelta en cuestión de horas. Pero los daños en la infraestructura física, sumados a que Treblinka había cumplido en gran medida su misión, el gueto de Varsovia y la mayoría de las comunidades judías del gobierno general habían sido destruidos, llevaron a la decisión de cerrar el campo. Siguió la secuencia habitual de destrucción. Los edificios fueron demolidos, las fosas comunes exhumadas y los restos incinerados, y se construyó una granja en el lugar. Un guardia ucraniano llamado Streibel fue instalado como granjero. Su presencia debía sugerir que aquella tierra siempre había sido agrícola, que nunca había sido otra cosa. Las investigaciones de posguerra, incluidas amplias prospecciones arqueológicas realizadas en la década de 2010 bajo la dirección de la arqueóloga británica Caroline Sturdy Coles, confirmaron las dimensiones físicas del área de exterminio, la ubicación del edificio de las cámaras de gas y la existencia de fosas comunes. Las pruebas que las SS intentaron enterrar sobrevivieron al intento de enterrarlas. Franz Stangl fue capturado en Brasil en 1967, extraditado a Alemania Occidental y condenado por responsabilidad conjunta en el asesinato de 900.000 personas. Murió en prisión en 1971, pocas horas después de completar una larga entrevista con la periodista Gitta Sereni. En esa entrevista dijo algo que ha permanecido en la memoria de historiadores y lectores desde entonces. No porque fuera impactante, sino porque era inquietantemente corriente.
dijo que había aprendido a no verlo. Esa capacidad, la incapacidad aprendida de ver, no era exclusiva de Stangl. Era una característica estructural del sistema. Y el sistema estaba a punto de alcanzar su expresión más grande. Auschwitz no fue construido como un campo de exterminio. Ese es quizá el dato más importante y más frecuentemente malinterpretado sobre el lugar más letal en la historia del asesinato organizado. Auschwitz I, la instalación original, se estableció en mayo de 1940 como campo de concentración para prisioneros políticos polacos. Se ubicó en antiguos cuarteles del ejército polaco, en las afueras de la ciudad de Oświęcim, en el sur de la Polonia ocupada. Su primer comandante fue el SS Obersturmbannführer Rudolf Höss, un administrador profesional de campos de concentración que había servido previamente en Dachau y Sachsenhausen. Auschwitz creció, se expandió, y en el transcurso de 4 años se convirtió en un complejo gigantesco, la instalación más grande de todo el sistema de campos nazi. Auschwitz II, conocido como Birkenau, fue el componente que transformó el complejo en un centro de exterminio. Su construcción comenzó en octubre de 1941, a 2 kilómetros del campo original, en el emplazamiento de la aldea demolida de Brzezinka. Birkenau fue diseñado para el encarcelamiento masivo y el asesinato masivo al mismo tiempo, a una escala que eclipsaba cualquier otra dentro del sistema. En 1944, el complejo de Birkenau contaba con más de 300 barracones para prisioneros. En su punto máximo, albergó aproximadamente a 90.000 personas simultáneamente. También incluía 4 grandes complejos de crematorio y cámara de gas. Los crematorios 2, 3, 4 y 5, cada uno con salas de desvestirse, cámaras de gas que utilizaban ciclón B en lugar de monóxido de carbono, y hornos industriales para la eliminación de cuerpos. Estas instalaciones no fueron improvisadas. Fueron diseñadas por la empresa alemana de ingeniería Topf und Söhne, cuyos ingenieros registraron patentes relacionadas con componentes de los sistemas de cremación. La documentación se conserva. El Zyklon B, nombre comercial de unos gránulos de cianuro de hidrógeno desarrollados originalmente como pesticida, se utilizó por primera vez de forma experimental en Auschwitz en septiembre de 1941, con prisioneros de guerra soviéticos y prisioneros polacos. El personal de las SS observó su eficacia y eficiencia en comparación con el monóxido de carbono. A partir de esa evaluación, se tomó la decisión de adoptarlo como principal agente de exterminio en Birkenau. El proceso de selección en Auschwitz-Birkenau es una de las imágenes definitorias del Holocausto, y es importante comprenderlo con precisión. Los deportados llegaban en tren por un ramal ferroviario que se internaba directamente en el recinto de Birkenau, completado en mayo de 1944. En la rampa, oficiales de las SS, a menudo acompañados por médicos del campo, dividían a los recién llegados en 2 grupos. Quienes eran considerados aptos para el trabajo, por lo general hombres de entre 15 y 45 años y mujeres de entre 15 y 40, eran registrados, tatuados y asignados a los barracones. El resto, que según la composición del transporte, podía representar entre el 70 y el 80% de los llegados, era enviado inmediatamente a las cámaras de gas sin registro previo. Por eso el número exacto de víctimas en Auschwitz-Birkenau es difícil de calcular con total precisión. Quienes eran registrados dejaron constancia documental. Quienes no lo fueron, quienes pasaron directamente del tren a las cámaras de gas, no aparecen en ningún registro de prisioneros. Sus cifras se estiman a partir del volumen de transportes, la capacidad de los crematorios y el testimonio de personal y prisioneros supervivientes. La estimación académica más aceptada, adoptada por Yad Vashem y confirmada por los registros del juicio a Höss y las investigaciones de posguerra, es que aproximadamente 1,1 millones de personas fueron asesinadas en Auschwitz-Birkenau.
Aproximadamente 1 millón de ellas eran judías. Las deportaciones húngaras entre mayo y julio de 1944 constituyen el periodo de exterminio más concentrado en la historia del campo. Tras la ocupación alemana de Hungría en marzo de 1944, el SS Obersturmbannführer Adolf Eichmann coordinó la deportación de aproximadamente 437.000 judíos húngaros a Auschwitz en menos de 2 meses. En el periodo de mayor intensidad, los crematorios de Birkenau funcionaban por encima de su capacidad de diseño. Según el propio testimonio de Höss, prestado en Nuremberg, los cuerpos de quienes no podían ser incinerados en los crematorios fueron quemados en fosas al aire libre. Rudolf Höss fue capturado por las fuerzas británicas en 1946, juzgado ante un tribunal polaco y ahorcado en Auschwitz en abril de 1947, en un patíbulo erigido junto al crematorio que él mismo había dirigido. Antes de su ejecución, redactó unas memorias detalladas que siguen siendo uno de los principales registros administrativos sobre el funcionamiento del campo. En ellas no mostró remordimiento en el sentido convencional. Más bien, expresó preocupación por no haber sido lo suficientemente eficiente. Entre los testimonios de los prisioneros que han moldeado nuestra comprensión de Birkenau, destaca el de Primo Levi, el químico y escritor judío italiano que sobrevivió a Auschwitz y pasó el resto de su vida tratando de expresar qué había sido y qué significaba. En su libro Si esto es un hombre, describió lo que llamó la zona gris. La ambigüedad moral impuesta a los prisioneros, obligados a ser cómplices en formas grandes y pequeñas de la maquinaria de su propia destrucción. La expresión de Levi ha entrado en el léxico histórico y filosófico porque nombra algo cierto sobre el diseño del sistema. Auschwitz no era solo un lugar de exterminio. Era una máquina para la deshumanización de sus víctimas, un proceso que se desarrollaba antes y durante el asesinato físico, con una lógica institucional propia. El campo fue liberado por las fuerzas soviéticas el 27 de enero de 1945. Encontraron aproximadamente 7.000 prisioneros supervivientes, aquellos demasiado débiles para ser evacuados en las marchas de la muerte que precedieron al avance soviético. Encontraron almacenes con cientos de miles de prendas de ropa, 7 toneladas de cabello humano y la infraestructura física de un asesinato industrial en su forma más completa. El 27 de enero se conmemora hoy internacionalmente como el Día de la Memoria del Holocausto. Se eligió esta fecha por lo que se encontró esa mañana y por lo que representaba sobre lo que los seres humanos, organizados en sistemas, son capaces de construir. Comenzamos con un número, 6 millones, y señalamos que puede ocultar tanto como revela. Terminamos con 5 lugares, 5 sistemas, 5 cadenas de mando y un saldo acumulado de muertos que oscila entre 1,7 y 2,5 millones de seres humanos, asesinados en instalaciones diseñadas específicamente para ese fin. Chełmno, Bełżec, Sobibor, Treblinka, Auschwitz-Birkenau. Cada uno era distinto en sus métodos, su escala, su duración. Chełmno usaba furgonetas, los demás cámaras. Bełżec cerró tras 10 meses, habiendo casi completado su misión. Auschwitz funcionó durante casi 5 años. Sobibor fue borrado por sus propios operadores. Auschwitz se preservó y hoy recibe más de 1 millón de visitantes al año. Pero compartían un ADN estructural. Todos eran administrados por las SS. Todos dependían del engaño de los recién llegados. Todos empleaban trabajo de prisioneros para gestionar los detalles operativos más cercanos al asesinato. Una decisión de diseño que distribuía la complicidad hacia abajo mientras concentraba la autoridad hacia arriba. Todos realizaban la destrucción sistemática de pruebas como fase final planificada de las operaciones. Y todos operaban, durante la mayor parte de su existencia, en un contexto de silencio internacional. Este último hecho importa.
Para 1942, la información sobre los campos de exterminio llegaba a los gobiernos aliados por múltiples vías. Informes de la resistencia polaca, testimonios de prisioneros escapados, intermediarios del Vaticano y la inteligencia de señales. La decisión de los líderes aliados, principalmente británicos y estadounidenses, fue no hacer de la destrucción de los campos una prioridad militar, y en la mayoría de los casos, no informar al público de lo que estaba ocurriendo. La historiografía sobre el conocimiento y la respuesta de los aliados sigue siendo controvertida e incómoda. No es el tema de este documental, pero forma parte del relato completo. Los perpetradores también requieren un examen continuo, no como monstruos, sino como sistema. Los juicios de Nuremberg procesaron a 24 altos líderes nazis. Los procedimientos posteriores abordaron categorías profesionales específicas: médicos, jueces, industriales, comandantes militares. Establecieron en el derecho internacional el principio de que obedecer órdenes no constituye una defensa ante crímenes de lesa humanidad. Crearon el marco del derecho penal internacional que todavía rige los tribunales de crímenes de guerra hoy en día. Pero la gran mayoría de los que participaron en el programa de exterminio, administradores ferroviarios, guardias de los campos, contratistas civiles, funcionarios regionales que organizaron deportaciones, nunca fueron procesados. La mayoría vivió vidas ordinarias en la posguerra en Alemania y Austria, en algunos casos ocupando los mismos puestos profesionales que habían tenido bajo el régimen nazi. Esto no es una crítica aislada a los sistemas de justicia de la posguerra. Es una observación sobre la matemática de la complicidad. El sistema era demasiado grande. Demasiadas personas habían participado en demasiados de sus componentes para que cualquier aparato judicial pudiera abordarlo por completo. Lo que queda ante la ausencia de responsabilidad plena es el registro, el testimonio de los supervivientes, la documentación que los perpetradores no lograron destruir, la evidencia arqueológica recuperada de los sitios demolidos, el trabajo académico de generaciones de historiadores que han dedicado su vida a reconstruir lo sucedido y cómo ocurrió. Elie Wiesel, el mismo superviviente de Auschwitz-Birkenau, escribió que olvidar a los muertos es matarlos una segunda vez. Esa formulación se cita a menudo y sigue siendo cierta, pero coloca la carga únicamente en la memoria. La memoria es necesaria, pero insuficiente. Debe ir acompañada de comprensión. Comprensión de las estructuras que hicieron posibles estos lugares, de las decisiones institucionales en cada punto de la cadena donde existían opciones, de las condiciones sociales y políticas que condujeron a un Estado moderno industrializado hacia la aniquilación sistemática. Porque la ideología específica ya no existe. El régimen específico ya no existe. La geografía de la ocupación ya no existe. Pero los mecanismos, la difusión burocrática de la responsabilidad, la normalización de la deshumanización, la conversión paso a paso de la discriminación legal en eliminación física. Esos mecanismos no son artefactos históricos, son capacidades humanas. Han aparecido antes y han reaparecido después. Sobibor estaba en un bosque, Beusek cerca de una línea ferroviaria, Treblinka al borde de lo que había sido un pueblo, Auschwitz-Birkenau en un terreno del que se había borrado una comunidad para dar lugar a él. Fueron construidos por personas, gestionados por personas, administrados por personas, y fueron detenidos, eventualmente, incompletamente, demasiado tarde, por personas. Esa es la historia, y nos corresponde a nosotros cargar con ella. Si esta historia te conmovió, te desafió o te ayudó a ver la Segunda Guerra Mundial de otra manera, sería un honor que te unieras a nuestra comunidad en crecimiento. Suscribirse no es solo un clic, es una forma de apoyar historias más poderosas, voces olvidadas y más verdad del pasado. Así que, si crees que estas historias importan, pulsa el botón de suscribirse y sigamos construyendo este viaje juntos. Y no olvides dejar un comentario. Leemos todos
y nos encanta conocer tu opinión. Hasta la próxima. Sigue explorando la historia con Epic War. Sigue haciendo preguntas. Sigue buscando la verdad.